Hola, querida iglesia, ¿cómo están ustedes? Esperando que se encuentren muy bien. Les enviamos un saludo. Y bueno, pues hoy vamos a seguir estudiando, ¿verdad? La escritura y sobre todo los párrafos que el día de hoy nos corresponde. Hemos estado estudiando las bendiciones dadas a los creyentes por parte de lo que es la epístola de los Efesios y hemos visto de los versos, la primera ocasión que vimos las bendiciones dadas a los creyentes, vimos del verso del 3 al 6. Después, la semana pasada vimos del 7 al 10. El día de hoy vamos a seguir viendo una tercera ocasión de las bendiciones dadas a los creyentes, donde pues se puede decir que estudiaremos lo que corresponde a los versos 11 al 14, ¿verdad? Y estas bendiciones dadas a los creyentes, tenemos que hacer una recopilación de lo que estudiamos la semana pasada, en donde decíamos que el Señor, al momento de que una persona llega a los pies de Cristo, debe de darle un valor superlativo a la salvación que ha tenido en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha obtenido el perdón de sus pecados por su gracia. Habíamos hablado también de la facultad que Dios nos da para poder entender la sabiduría divina. También hablamos de la sabiduría que Dios nos otorga para tener la revelación de su decreto. Y asimismo también nos muestra la palabra de nuestro Dios a través del Espíritu de Dios, la revelación de tener todas las cosas por el orden dado por Dios mismo a través de su palabra. Ahora vamos a ver en esta tercera ocasión el énfasis que tiene que darnos el Señor a través de los versos 9 y 10, donde Dios nos dice o nos habla del misterio de su voluntad que fue dado a través de la persona de Jesucristo y que en él todas las cosas que fueron esparcidas y que están en el mundo y en el universo son reunidas y agrupadas para estar bajo su autoridad. O sea que existe un control absoluto y total de Jesucristo de todo el universo, tanto de las cosas materiales como de las cosas espirituales, y donde los creyentes vamos a recibir una herencia como hijos adoptivos. Así lo dice el verso 9 y 10 y se los voy a leer. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, lo mencionado en el verso 11 hace referencia a otra bendición, que es la bendición de ser herederos para hacer su voluntad. Voy a leerles lo que menciona el verso número 11, que aquí es donde inicia nuestro estudio, ¿verdad? Las bendiciones dadas a los creyentes 3. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, debemos entender que como hijos adoptivos del Señor, heredamos todo lo que el Padre ha dispuesto para darnos. O sea que como una porción adquirida de parte del Señor, ¿verdad? Somos los recipientes y los receptores de sus palabras, de sus promesas, de sus bendiciones espirituales y eternas. Por eso es que decimos aquí que la novena bendición que tenemos desde los versos 3 al 14 es la bendición de ser herederos para hacer su voluntad. No es solamente para recibir las bendiciones, sino para hacer la voluntad de Dios, o sea, ser obedientes para Él. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Verdad? La herencia de la cual somos partícipes está definida y determinada por la presencia y por el sabio consejo de Dios. Así lo dice el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. El designio es igual que decir su consejo. Entonces, ahora sí que esta herencia está determinada por el consejo, sabio consejo de parte del Señor. Y los que respondemos o los que responden de acuerdo a lo que ya determinó Dios, son aquellos que verdaderamente valoran y se gozan de esta herencia. ¿Quiénes? Aquellos que han sido nacidos de nuevo,
aquellos que buscan a Dios de todo su corazón, aquellos que son obedientes al hacer su voluntad, aquellos que constantemente están llevando una vida piadosa y que se esfuerzan en su propio corazón de poder llevar una vida de santidad. De ahí que entonces podemos decir que también muestra esta herencia que hay un propósito dirigido de parte de Dios donde Él mismo hace planes y los lleva a cabo, conduciéndolos a una meta final para que cada uno de los creyentes, por medio de su iglesia, alcancemos, ¿verdad? Una meta, ¿cuál? Alcanzar la vida eterna y la salvación. Por ello es que es vital la iglesia, la misma iglesia funge como un lugar para capacitar al creyente. Funge como un gimnasio en donde se ejercitan los cristianos para poder ser enviados y proclamar el evangelio. Se ejercitan en la iglesia para poder mostrar y permear las actitudes de Jesucristo y cómo debemos nosotros caminar en el sendero de la salvación y sobre todo buscando siempre hacer su voluntad. Por ello es que el verso número 11 dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio o el consejo de su voluntad. Al decir su consejo nos da la idea de un plan eterno que Él tiene, y al decirnos de su voluntad nos da la idea que hay un deseo de su voluntad por hacer o que ya fue hecho. Y en este caso podemos decir que todo lo que ha logrado, lo que hemos logrado en Jesucristo es una realidad de un plan divino que a Dios le satisface como un deseo que ya fue hecho divinamente en nosotros. Y esto habla de la soberana voluntad de nuestro Dios. Esto es maravilloso porque nosotros podemos entender que hasta el día de hoy no vamos solos caminando, sino es quien Dios dirige nuestros pasos y que nos ya va llevando a ser herederos de su gracia y de su misericordia, teniendo todas las promesas claras, siempre y cuando seamos obedientes al Señor, ¿verdad? La bendición número 10, mis queridos hermanos, es la bendición de ser elegidos para glorificar su nombre. Hemos enviado también nuestro bosquejo para que ustedes sean guiados a través de él. Y dice el verso número 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo aquí se añade a un grupo de personas que son elegidas y que han esperado a Jesucristo y que en esencia son los judíos creyentes que oyeron del Evangelio y que creyeron en Jesús como su Salvador, a quien han esperado, ¿quiénes? El pueblo judío por siglos, ¿verdad? Como aquel Mesías que habría de venir, pero que aún ellos que no conocen de Jesucristo siguen esperando. Pero aquellos creyentes judíos ya saben que es Jesús y que están en espera de su segunda venida. Ahora, ellos en su momento, los judíos de ese entonces vieron cumplidas en Jesús sus esperanzas de salvación y junto con ellos fueron añadidos en algún sentido, ¿verdad?, a la iglesia el día, todos aquellos que estuvieron también el día de Pentecostés, sería el primer grupo de personas en quienes descansa la responsabilidad de transmitir el Evangelio a los gentiles, aquellos que no conocían del Señor, para glorificar a nuestro Dios. Así lo menciona el capítulo número 3, en donde podemos ver que a partir del verso número 3, del capítulo 3 del epístola de los Efesios, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto hablando de que la promesa es extendida para nosotros y que ahora también somos copartícipes de estas grandes promesas que el Señor ha dado para aquellos que son creyentes, que han buscado a Jesús, que se han arrepentido de su pecado y que le han recibido como su Señor y Salvador. Ahora, también podemos ver que al leer una vez más el verso número 12,
de este capítulo 1, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿verdad? Nos muestra algo muy importante, que la primera responsabilidad y deber de todo hombre es alabar el nombre de nuestro Dios. Y fue el propósito principal para el pueblo de Israel. Y que ello, ¿verdad? Por ello, la gloria de Dios es el motivo y el objeto principal de alabanza de todo creyente en Jesucristo para el Nuevo Testamento. O sea que también para nosotros el primer objetivo y la primera responsabilidad y el primer deber que nosotros tenemos como creyentes es glorificar el nombre de nuestro Dios. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Que hasta el día de hoy el Señor tiene, ¿verdad? Nos da las herramientas para que nosotros podamos en su momento, podamos glorificar su nombre, estar siempre a sus pies siendo obedientes. El hecho de que nosotros seamos obedientes a solas, el hecho de que seamos obedientes en la iglesia, que seamos obedientes con nuestra familia, que seamos obedientes con nuestros hijos, que seamos obedientes a leer su palabra, que seamos obedientes al orar, que seamos obedientes siendo misericordiosos, bondadosos, con un corazón benigno, tolerante y amoroso hacia los demás, esto le da gloria a Dios. No son las palabras que tú puedes decir, no, le doy gloria a Dios por esto. No, eso es jactancia propia. Cuando tú le das gloria a Dios es porque tus propias acciones, sin palabras, muestran el rostro de Jesucristo en ti, porque tus acciones muestran lo que tú estás haciendo y muestran verdaderamente la gloria de Jesucristo. En sencillas palabras, no necesitas decir una palabra como para darle gloria a Dios, tus propias acciones mostrarán si le das gloria a Dios o le das gloria al mundo y a Satanás. La número 11 de las bendiciones que hemos recibido, mis queridos hermanos, es que si somos escogidos, es porque también fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así lo menciona el verso número 13. Dice el verso número 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Bueno, aquí Pablo está hablando de un segundo grupo. Este segundo grupo serán los creyentes de Éfeso a quienes es dirigida la carta y que en su mayoría son gentiles, ¿verdad? Gentiles creyentes que acaban de llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Y en este sentido estamos nosotros también involucrados. El apóstol está elogiando y va a elogiar la obra del Espíritu Santo, señalando que en el verso 14 el poder vivificador de la tercera persona de la Trinidad y mostrándonos que hay una relación mutua y complementaria entre la obra de mi Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, esto es el mismo ejemplo en el verso número 13, ¿verdad? En donde dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados como en el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que hay una obra balanceada que va compaginada, complementaria, pudiéramos decir, ¿verdad? Que donde ya habiendo creído en la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo va a hacer su obra también en nosotros. ¿Cómo? Siendo dirigidos para llevar una vida piadosa, siendo dirigidos para ser obedientes a la Escritura, siendo dirigidos para orar, para leer, para conocer los conceptos que tiene la Biblia y cómo es que nosotros lo tenemos que llevar a nuestro corazón, para que esto mismo nos ayude a poder tener una vida cristiana óptima. Ahora, la expresión que dice también el verso número 13 al inicio, en él también vosotros, ubica al creyente en Cristo en un estado espiritual, teniendo una estrecha relación de fe con su Salvador. O sea que cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, nos hace dentro de estar en un grupo de personas donde pertenecemos a una atmósfera espiritual donde hacemos
cosas que solamente glorifican y agradan a Dios. Entonces se puede decir que esta es una condición esencial. ¿Cuál? La de estar en Cristo. O como dice aquí el apóstol Pablo en el verso 13, en Él también vosotros. Esta es una condición esencial y un requisito indispensable para la vida cristiana. O sea que pudiéramos resumir todo esto en decir que estar en Cristo es el estado óptimo de todo creyente que nos identifica para estar en comunión bajo la cobertura de nuestro Dios y también bajo la propiedad del Señor, sabiendo que somos sus hijos en adopción, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy Dios sigue guardando nuestras vidas y guarda nuestro corazón en el hueco de sus manos. Qué maravillosa promesa de parte del Señor que ha hecho en nuestras vidas esta intención de poderle buscar, no por nosotros mismos, porque nosotros éramos bajos, vanos, perversos, indolentes, pudiéramos tener todos los adjetivos malvados, en donde nosotros mismos ahora nos percatamos que somos nuevas criaturas, porque hacemos cosas que antes no seríamos capaces de hacer, pero que sin embargo a través de haber llegado a los pies de Jesucristo y ser guiados por el Espíritu Santo, ha cambiado completamente el concepto de palabras que teníamos dentro de nuestro haber, de nuestros pensamientos, como también de nuestras acciones. Y esto habla de la transformación gloriosa que ha hecho Jesucristo al momento de escogernos como hijos. Y son parte de estas bendiciones que hasta el día de hoy Dios sigue procurando y cultivando dentro de nosotros mismos. Ahora, el apóstol Pablo en este verso va a indicar una manera, ¿verdad?, en lo que, cómo es que nosotros hemos sido salvos a través de tres instancias. Y le está hablando directamente a los efesios. Primero, los efesios, ¿qué fue lo que hicieron? Escucharon de la palabra de verdad. Segundo, entendieron el evangelio para su salvación. ¿Y qué más? Creyeron en Jesucristo. O sea que, como dice el verso 13 en su segunda parte, habiendo oído de la palabra de verdad. O sea que siempre nosotros, el oír con fe nos ayuda a poder conocer a la persona de Jesucristo y saber quién es ese Salvador que ha venido en nuestras vidas para darnos la salvación y la vida eterna. Entonces el verso número 13 lo leemos completo y dice ahí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. 1. El evangelio de vuestra salvación. 2. Habiendo creído en Él, trae una consecuencia tremenda. Y eso es lo que viene en la última parte del verso 13. Después de haber creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que Dios cumple esta misma promesa, porque cuando el Espíritu Santo imprime en el creyente la imagen de Jesucristo, la persona que cree, ¿sí?, es marcada e identificada como propiedad suya, apartándola del mundo y separándola para el cielo. Esto es algo glorioso de parte del Señor que hace en nuestras vidas. Entonces se puede decir que el sello del Espíritu Santo es una marca de identidad, de autenticidad o de propiedad, así como una garantía que nos hace pertenecer o que nos muestra que pertenecemos a la familia de Dios. En un sentido, pudiéramos decir que ya tenemos un acta de nacimiento en el reino de los cielos, y no precisamente física, sino divina. Y esto ya no solamente es glorioso y maravilloso, sino que es eterno, porque el Señor nos ha dado esta promesa. Por otro lado, pudiéramos decir que el ser sellados por el Espíritu Santo es como una prima de depósito anticipado que ha de ser cumplida en su momento por la gracia de nuestro Dios. O sea que el ser sellados por el Espíritu Santo es el puro comienzo, mis hermanos, en nosotros de aquella obra redentora que ha de ser perfeccionada por Jesucristo en su debido tiempo cuando Él venga por nosotros. Como dice claramente Romanos en el capítulo número 8, vayan ustedes para allá, la epístola de los Romanos, en el capítulo 8,
versos 22 al 23. 8, versos 22 al 23. Dice así la Escritura, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. O sea que la creación está con dolores de alumbramiento como una mujer de parto, esperando a la antesala de que llegue la persona de Jesucristo y seamos libertados por Él para alcanzar la vida eterna. Y dice luego el verso 23, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, o sea, los creyentes en Cristo, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea que tenemos en su momento los primeros frutos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que estamos esperando ya no solamente la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, sino la redención de tener un cuerpo glorioso para alcanzar la vida eterna y ser salvos por siempre con nuestro Dios. Entonces, esto podemos ver que es una gloriosa encomienda, ¿verdad? Y promesa de parte del Señor, que también lo menciona el verso número 14, y esto nos lleva a nuestra última bendición. ¿Cuál es la última bendición? La numerada número 12, ¿verdad? La bendición de tener la garantía de sus promesas, ¿verdad? ¿Cómo dice el verso 14, mis queridos hermanos? Y lo voy a leer, el último verso, ¿verdad? De esta serie de las bendiciones dadas a los creyentes, y dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí podemos decir que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el depósito divino como un anticipo de la plena herencia que hemos recibido en el debido tiempo, o que hemos recibido o que recibiremos en el debido tiempo por parte de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, podríamos sacar a conclusión que el hecho de ser sellados por el Espíritu Santo, por ser creyentes en Cristo, es el primer pago o el anticipo que Dios nos da para asegurarnos que fuimos comprados por un precio. ¿Cuál precio? La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, cuando Él fue crucificado, muerto y que vino a resurrección, para que nosotros también podamos tener redención en la persona de su Hijo amado. Y esto en algún sentido nos asegura, ¿verdad?, la intención que si en un momento dado lo viéramos de forma física y de forma legal o comercial, hay una intención cuando un comprador quiere pagar algo y quiere apartar algo para sí, da un anticipo. Entonces nuestro Señor, como comprador, da el anticipo de un pago completo que va a hacer, y ya nos separó para que nosotros algún día estemos en su gloria eterna. Entonces podemos decir que Dios nos separó para Él, y esto significa que las arras de nuestra herencia, ¿sí?, referidas aquí en el verso 14, nos garantiza o le garantiza al creyente que recibirá la herencia completa que Dios ha preparado para todos sus escogidos. ¿Cuáles son estas herencias? Bueno, primero hemos dicho siempre que es la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados. Habitar y cohabitar en el reino de los cielos no es cosa sencilla y es cosa muy seria. Es algo que solamente es dignificado para aquellos que han mirado la cruz de Cristo como aquello a lo cual ellos se tienen que arrepentirse y constantemente estar buscando ser reconciliados con nuestro Dios. Por ello es que debemos de pensar, ¿verdad?, que la obra redentora de mi Señor Jesucristo es motivo de alabanza, dándole la gloria de vida a nuestro Dios, quien nos eligió por su amor y que nos redimió por su gracia y que nos identificó con su propio espíritu. Y esto no es un logro precisamente propio de alguien que haya hecho, no,
solamente ha sido un logro de parte de mi Señor Jesucristo, que verdaderamente el pueblo de Israel no logró en el tiempo o en su tiempo cuando el Señor lo llamó a que fuera fiel, pero que sin embargo se está cumpliendo y se está realizando desde el día de Pentecostés hasta hoy. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia que proclama el Evangelio y que sigue llevando más personas al arrepentimiento para que conozcan a un Salvador, para que sepan que verdaderamente hay libertad en la persona de Jesús. Hay salvación, hay esperanza de vida eterna, hay libertad del pecado, hay libertad de toda la esclavitud de los vicios que puedan haber hoy para muchas personas y que sin embargo muchos el día de hoy no conocen de la persona de Jesucristo, no se acercan al Señor por orgullo, por altivez, por desconocimiento, porque son ignorantes, porque no quieren saber de un Salvador, porque piensan que es otra religión. Pero si verdaderamente vinieran a los pies de Cristo, le dieran la oportunidad a mi Señor Jesús, esto cambiaría radicalmente sus corazones y les ayudaría a que en su momento el Señor los escogiera para que pudieran conocer a ese Salvador, tuvieran un encuentro personal y muchos de sus problemas pudieran ser puestos delante del Señor para que Él ayudara a desenredar muchos problemas que tienen en la vida muchas personas. Si Jesucristo fuera el Salvador de todas las personas en este mundo, el mundo pudiera cambiar para bien y fuese transformado para su gloria. Pero solamente el Señor tiene a un grupo de redimidos escogidos para su gloria eterna. Y esas eres tú y yo que hemos alcanzado la salvación y las bendiciones dadas para los creyentes que también somos nosotros. Oremos a nuestro Dios, mis queridos hermanos. Padre, te damos las gracias por esta enorme oportunidad que nos das de poder ser llamados hijos tuyos. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor, que día a día podemos valorarlas y sentir en nuestro corazón que tú nos las has legado, Señor, porque hemos sido llamados hijos tuyos. Te agradecemos infinitamente, Señor Dios, con nuestras vidas, con nuestro corazón, las muchas cosas que sigues haciendo por nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a cada creyente y que tú seas exaltado y glorificado por siempre. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les guarde, mis queridos hermanos.